Dios les bendiga de manera especial en esta mañana. Hoy le damos un saludo aquí entre la familia de Entre Té y Palabra en su sección Reflexionando en la Palabra. Más que agradecidos con el Señor por este privilegio que nos otorga de poder compartir con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. En esta hermosa mañana queremos compartir una pequeña reflexión que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Te adoramos, Jesús. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Te pedimos en esta mañana, Señor Padre amado, que tú tomes todo control y toda dirección. Tú conoces a dónde, Dios mío, y a quiénes esta palabra va a llegar y quién la necesita en esta hermosa y poderosa mañana. Te pedimos, Espíritu de Dios, Padre Santo, que seas tú haciendo que la palabra germine. Padre, que tomes tú todo control en esta hora, que seas tú fortaleciendo de manera especial a aquel que necesite fuerzas en este hermoso día, aquel que necesite ánimo, Dios mío, Señor, aquel que necesite ser revestido de tu presencia, Señor, que seas tú renovando las fuerzas de tu pueblo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mire, en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, hace una mención del rey David. Pero antes de verlo como rey, tenemos que verlo como aquel pastorcito de ovejas que era. Y una de las cosas más importantes que tenemos, y puedo pensar o sentir que sería la única, es nuestro corazón. Y no me estoy refiriendo al corazón que tenemos tú y yo, ¿verdad? Que pompea sangre, a este corazón de carne, sino hablo a este corazón en lo espiritual, al que Dios quiere habitar en él, en el que Dios quiere que salga esa adoración genuina, esa adoración que provoca el cielo, esa adoración que provoca que la presencia del Señor se mueva de manera especial, esa adoración de corazón, de alma y espíritu que provoca la misericordia del Señor en nuestras vidas. Y sabes una cosa, podemos decir en esta hermosa mañana que sabemos que ningún corazón es tan grande como el de Dios, porque el corazón de Dios es grande, perfecto, y no hay palabras que nosotros humanamente podamos usar para describirlo totalmente. Pero entonces nos podemos hacer la pregunta: ¿qué es tener un corazón conforme al corazón de Dios? Y mientras analizamos en esta pregunta y la hacemos en esta hermosa mañana, yo quisiera que usted se preguntara: ¿qué debo hacer? ¿O qué cualidades necesito? ¿Qué es lo que yo necesito para tener un corazón conforme al corazón de Dios? Mire, y yo puedo entender que humanamente ninguno de nosotros vamos a tener un corazón perfecto como el del Señor. Pero sí hay algo importante que podemos tener, es anhelar un corazón como el de Él. No lo tengo, pero lo anhelo. Y cuando anhelamos, buscamos la presencia del Señor en totalidad. Anhelo estar en tu presencia, anhelo agradarte, anhelo servirte. Y esas son cosas que comienzan a desarrollarse en nuestro corazón. Y mire, ¿sabe algo? Que ese es el corazón que el Señor busca. Un corazón humilde, un corazón dispuesto, un corazón que quiera amar, que quiera servir. Y hay cualidades que tenía David que hacían que tuviera un corazón de acuerdo al corazón de Dios. La misma palabra nos enseña a nosotros que de nuestro corazón mana la vida, que ahí revela lo que es más preciado para cada uno de nosotros, pero también nos enseña lo engañoso que es. Si buscamos en la palabra del Señor y analizamos algunos de sus grandes personajes, hombres del Señor, que esté más cerca de lo que estamos hablando en esta hermosa mañana, de un corazón conforme al corazón de Dios. Y un ejemplo que podemos tomar y acabamos de leer en Hechos capítulo 13, versículo 22, y nos habla del rey David. ¿De dónde venía David? El más pequeño de los hijos de Isaí.
al que nadie hubiera tenido en cuenta, pero que su corazón movió al Señor. Así que en esta mañana vamos a ver qué es lo que se asemeja al corazón de Dios con el corazón de David. David tenía ciertas características las cuales Dios amaba. Y mientras hoy hablamos de ellas, yo quisiera que mientras desglosamos un poquito este versículo, esta palabra, usted analice y se pregunte: Señor, ¿tengo yo un corazón de acuerdo al tuyo? ¿Tengo un corazón conforme a tu presencia? Mi corazón es lo que tú deseas, mi corazón es lo que tú anhelas. Y una de las características que David tenía era la humildad. Mientras David tenía humildad, y es que usted sabe una cosa, si usted ahí que nos está escuchando en esta poderosa mañana, usted dice, bueno, vamos a hablar que es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y para comenzar las características de David, vamos a comenzar con humildad. ¿Soy yo humilde? Me estoy comportando con humildad, pero esto no es cuestión de comportarme. La cosa es que la humildad se siente y viene de adentro hacia afuera. Y vamos a ver un poquito de esto. Y es que antes que David fuera rey de Israel, él era un pastorcito de ovejas. Un trabajo que no era muy reconocido en esta época, pero el cual David lo realizaba muy bien. Hacía muy bien su trabajo. A David no le importaba que le dijeran, mira, ahí va el pastorcito. A David le importaba cuidar de esas ovejas, defenderlas, atenderlas, estar al tanto de ellas, prestarles su tiempo, ser la puerta de esas ovejas, su cuidado. No era que la gente viniera a decirle, ay, te felicitamos, David, por el trabajo hermoso que estás haciendo pastoreando las ovejas de tu padre. Te felicitamos porque lo desarrollas muy bien. No, David no esperaba una felicitación de nadie. David no esperaba que alguien le dijera, wow, excelente trabajo. No, David lo hacía porque así lo sentía hacer. Y sabes una cosa, que era medio de preparación lo que David estaba viviendo, pero nos enseña también la humildad con la cual debemos de servir. Servimos al Señor y servimos a otros, no esperando que alguien te felicite por lo que estás haciendo. ¿Y sabes qué sucedió? Que Dios fue eso lo que causó que pusiera la mirada en David. ¿Sabe? Espérate un momento. Este muchachito está haciendo un trabajo y ¿sabes qué? Muchas veces pesado. Sí, es pesado porque a veces el que es pastor de ovejas no puede a veces dormir, tiene que ser la puerta para cuidar las ovejas. David se enfrentaba a leones, a osos, a cualquier cosa, cualquier animal que pudiera venir a hacerle daño a lo que él estaba cuidando. Y cuando Dios miró esto, dijo, no, espérate un momentito, es que aquí hay uno que es conforme a mi corazón. Y muchas veces no entendemos el proceso por el cual también el Señor nos enseña a trabajar con humildad. Aquí David estaba anticipando, se estaba preparando para las grandes cosas que el Señor tenía con él. Y para llegar a ser el rey de Israel, primero necesitaba ser ese pastor de ovejas que ofreciera cuidado y protección. Número 2, obediencia. ¿Qué es tener un corazón conforme al de Dios? Número 1, ser humilde. Número 2, obediencia. Y nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor la vida que llevaba David. Y en la mayoría de veces sí fue obediente a las órdenes que Dios le daba, pero no solamente a las de Dios, sino también a las que su padre le daba. Por ahí comenzó David. A obedecer a papá. Cuando le decía, vete y haz esto, él se iba y lo hacía. El Señor mira nuestras acciones todo el tiempo. Mira nuestro comportamiento. Y no hay una cosa más bonita que podamos decir, yo obedezco a la voz de Dios. Quiero tener un corazón conforme al corazón de Dios, pero no quiero obedecer a lo que el Señor me está mandando a hacer. Y cuando no obedecemos, entonces no estamos teniendo un corazón conforme al del Señor. Y queremos que Dios se glorifique y se manifieste, pero si no hay obediencia, no puede haber manifestación. David no solamente era humilde y tenía obediencia, sino que era un adorador.
Y es una de las características más destacantes del rey David. Era la adoración y devoción hacia Dios. Nosotros tenemos que aprender mucho de aquí. Y es que es necesario tener un corazón de adorador. La adoración no depende de tu circunstancia. Y es que yo me estoy imaginando al pastorcito David pastoreando sus ovejas y a la misma vez adorando a Dios mientras agarraba las ovejas. Mira, vente para acá, quédate aquí junto al redil. No, que me toca proteger a las ovejas. No es que me toca llevarlas a que coman pasto fresco para que se alimenten, estén fuertes y saludables. Y ese momento, mientras estaba haciendo las cosas, adorando al Señor en todo tiempo. Y es que cuando nosotros entendemos que las circunstancias no cambian tu adoración, comienzas a tener un corazón conforme al corazón del Señor. Pueden haber muchas situaciones que puedas estar pasando en esta mañana, que pasaste en el fin de semana. Pero una de las cosas importantes es que aprendamos a adorar a Dios en medio de nuestra aflicción. Y sabes una cosa, que si le adoras a Dios en tu aflicción, puedes adorarle también en tu victoria. Porque no podemos adorar nada más cuando todo está bien. Qué fácil, porque te voy a decir una cosa, adorar a Dios cuando todo está bien es fácil. Pero adorar a Dios cuando estás en la circunstancia, cuando estás en la aflicción, cuando estás en medio de situaciones, cuando tú adoras a Dios con genuinidad, cuando tú adoras a Dios con integridad, con lealtad, con todo lo que tú eres, cuando tú comienzas a adorar a Dios en medio de ese momento, comienzas a tener un corazón conforme al de Dios. Y sí entiendo que nuestro corazón no es perfecto, pero qué lindo es que el Señor pueda reconocer y decir, ahí está lo que yo busco, ahí hay una sierva y hay un siervo que tiene un corazón con el que yo estoy buscando, con el que yo quiero trabajar, al que yo quiero usar. Y esas son características que necesitamos en nuestra vida. Así que la humildad, la obediencia y ser un adorador. Hay que adorar a Dios. David era valiente, así que tenía valentía. Y déjeme decirle algo, que yo creo que para poder ser aquel pastor de ovejas, aquello que era su entrenamiento, tal vez físicamente, ahí iba a ser su entrenamiento también espiritual, porque tenía que ser valiente. Y si vamos a la historia de David, en la palabra del Señor, acabamos de leer el libro de Hechos, nos tendríamos que ir también al Antiguo Testamento para poder hablar un poquito más de la vida de David, pero no me voy a ir ahí. Quiero decirle algo, que si vemos las descripciones que la palabra nos da, vemos que David era un hombre de baja estatura. No te está hablando que era un hombre grandote, no, era un hombre de baja estatura. No tenía conocimientos ni de guerra. No era un guerrero como sus hermanos que eran parte del ejército de Israel. No. Tampoco sabía cómo usar armas. Pero tenía una experiencia que había recibido, que mientras hacía su labor, era desarrollado ahí sus conocimientos espirituales. Porque siendo pastor de ovejas, no solamente necesitas, voy a cuidarlas, sino que necesitas desarrollar lo que es la valentía. Porque sabes una cosa, David demostró en quién él confiaba y cómo se había desarrollado y preparado al momento que se tuvo que enfrentar con el gigante Goliat. Mire, en esos momentos cuando David pastoreaba sus ovejas, tenía intimidad con Dios. Si David no se dejó intimidar por aquel oponente que estaba grande, que tenía armas, que era un guerrero del ejército, el mejor que tenía el ejército filisteo, era claro que David no se iba a dejar intimidar por nadie. ¿Y sabes qué pasa? Que demostró la valentía para defender al pueblo de Dios, sus creencias y al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel día David tomó la oportunidad de decir, ¿sabes qué? ¿Y quién es este incircunciso? ¿Quién es este para intimidar al pueblo de Dios? ¿Quién es este para degradar al pueblo de Dios? ¿Quién es este para hacer menos al Señor? No. Yo tal vez no soy parte de un ejército, decía David. Yo tal vez no tengo las armas que ustedes tienen para batallar, pero yo tengo a uno que aún pastoreando las ovejas me moldeó, que aún pastoreando las ovejas me formó el carácter, fue formando mis armas para pelear y fue preparándome y capacitándome espiritualmente para enfrentar esta difícil situación.
Y hay que ser valiente para hacerle frente a las dificultades y a las pruebas. Pero ¿sabes cómo llega la valentía? Porque primero tienes que ser humilde y reconocer que con tus propias fuerzas no puedes. El mismo David le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada y lavanija, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David no iba él solo caminando hacia frente a ese gigante, iba en el nombre de Jehová. Y cuando reconocemos que no somos nosotros, que es el Señor, es ahí cuando somos humildes, somos obedientes a caminar en tu plan. Yo te voy a adorar en medio de lo que vaya caminando, pero voy a ser valiente porque tú vas conmigo. Número 5, sinceridad. Cuando David pecó delante del Señor por desear la mujer que no le correspondía, fue a buscar el perdón de Dios. Mira, y es que no vas por el pecado que cometió, no, sino porque entendió que lo que había realizado fue lastimar a Dios. Muchas veces pensamos: no, voy a pedir perdón porque yo fallé, me lastimé. Mira, ¿sabes que ofendiste a Dios? Ofendemos a Dios cuando le fallamos. Ofendemos a Dios, ofendemos su gracia, ofendemos su perdón, ofendemos su misericordia cada vez que lo lastimamos. Y no solamente buscamos a Dios para que nos perdone, sino para que nos purifique. Y David reconocía, mira, yo creo que una de las cosas que hemos escuchado en este tiempo, y es que decimos: ay, espérate un momentito, es que David, dice la palabra, que era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero mira, es que David pecó, es que David hasta asesinó, es que David falló en gran manera, sí es cierto, pero una de las cosas era que David sabía cómo buscar el perdón del Señor. Y no solamente eso, sino que le decía: purifícame, límpiame, rómpeme, quita lo que tengas que quitar, pero hazme de nuevo. Porque necesito sentir tu amor, porque necesito sentir tu presencia, porque necesito que estés al lado mío. Es necesario que seamos sinceros, es necesario que reconozcamos: sabes que fallé, me equivoqué. Es importante porque son características que el Señor busca en los siervos y en sus siervas. Aquellos que quieren servirle en totalidad e integridad son aquellos que comienzan a desarrollar un corazón conforme al corazón de Dios. Mira, una de las cosas bien importantes es que entendamos que necesitamos ser dependientes de la presencia de Dios. Hay un salmo que a mí me gusta muchísimo y es el Salmo 51. En este Salmo 51 el salmista David reconoce: yo te fallé, necesito perdón, necesito que rompas todo lo que hay en mí que impida, que impida que tu presencia sea la que se mueva, que impida que sea tu presencia la que me levante, todo lo que impida que yo pueda llegar a tu trono. ¿Sabes qué pasa? Que en este Salmo 51, David está dispuesto a recibir cualquier castigo. Mira, haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo, pero que tu presencia no se vaya de mí. Perdóname porque reconozco que te fallé, que te ofendí. Mira, ¿sabes qué? Cuando reconocemos que hemos contristado al Espíritu Santo, que se ha apartado de nosotros, usted sabe el silencio que hay dentro de nuestra alma. Usted sabe el dolor, la angustia, la inseguridad que nosotros sentimos. Nos sentimos vacíos. David se sentía así en el Salmo 51. Yo quiero, dame cualquier castigo, pero que tu presencia no se aparte de mí. Sabía que si la presencia de Dios se retiraba de él, no tendría nada absolutamente, porque no te sirve tener todo lo material y que te falte la presencia de Dios. No te sirve alcanzar tus metas seculares si no has alcanzado tus metas espirituales. No te sirve de nada tener el dinero en mano, no te sirve de nada algo temporal cuando has perdido algo que es eterno, que es para siempre. Mire, David entendía que si perdía la presencia de Dios, no tenía nada. Y déjame decirte algo, que muchas veces habemos muchos de nosotros que andamos sin la presencia del Señor y no nos damos cuenta. Y qué tristeza,
que estamos enfocados tanto en otras cosas, que pasamos el tiempo buscando otras cosas que nos puedan llenar o satisfacer, en vez de buscar la presencia de Dios y pedirle al Señor, permanece siempre en mi vida. Permanece siempre en mi vida. Ayúdame a ser esa persona que tenga el corazón conforme al tuyo. Ayúdame a ser humilde, ayúdame a serte obediente. Enséñame, moldéame a ser ese adorador que provoque que tu misericordia se manifieste en mi vida, que provoque que suba como incienso grato delante de tu presencia. Dame la valentía que necesito, Señor, para enfrentar las circunstancias como un hijo, como una hija tuya. Dame la sinceridad, Padre Santo, para cada momento reconocer, ¿sabes qué? Te fallé. En el momento que tengo que pedir perdón, que yo sea valiente y pueda reconocer, Espíritu Santo. Dame también, ayúdame a aprender a depender de ti y no de mis fuerzas. Y qué mejor ejemplo el que nos está dando David. La palabra nos enseña que David no fue perfecto. Y ni tú tampoco y yo tampoco lo somos. Pero tenemos errores. David también tuvo errores y tuvo luchas muy fuertes como las tenemos tú y yo. Y aún así Dios lo amó. ¿Sabes qué te deja claro eso en esta mañana? Que Él te ama. Más allá de tus errores, de tus luchas, de tus batallas, de lo que te has costado permanecer en sus caminos, Él te ama. Él no quiere que te pierdas. Y quiero decirte en esta mañana que Dios no está buscando un corazón perfecto, sino a uno, un corazón que aún en medio de todas las condiciones que pueda estar pasando, que aún en medio de las circunstancias, que aún en medio de la aflicción esté dispuesto a buscarle sinceramente todos los días. Mira, nosotros no lo merecemos. Simplemente es porque entendemos que dependemos exclusivamente y dependiente de Él. No dependemos de nosotros mismos, dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Tener un corazón como el que Dios busca nos lleva a cosas extraordinarias. Así que hoy sí te quiero recordar esto y para terminar. David comenzó de ser un simple pastor de ovejas, tal vez para muchos, a ser el rey de Israel. Yo no sé a lo que Dios te está llamando, a lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero muchas veces retrasamos la palabra del Señor por nuestro comportamiento, por nuestra manera y falta de creer. Dios no está buscando el corazón perfecto, sino un corazón que sea humilde, obediente, que sea un corazón que adore con sus hechos, con su vida, porque adorar es tener una vida agradable delante de los ojos del Señor. Un corazón, una vida que sea valiente, que sea sincero contigo mismo. El Señor ama la sinceridad. Y que aprendamos hoy en esta mañana a depender del Señor. Así que hoy cierro con esto. Si sabes qué es tener un corazón conforme al corazón de Dios, amén. Si entiendes que en esta poderosa mañana hay cosas y cualidades en las cuales necesitas trabajar, aquí estamos para orar por ti. Y no importa lo que estés pasando, camina bajo la palabra que el Señor trazó para tu vida. Les amamos, sígase conectando con la familia de Entre Té y Palabra y recuerde que todo obra para bien.